Buenas noches, muy buenas noches. Pues hemos dormido bastante todo el día. Interesante que dejamos de tomarnos la melatonina, que nos ponía todo babosos y a veces parecía que estábamos borrachos cuando estábamos hablando, pero bueno, lo que yo no sabía, aquí estaba, melatonina. Lo que no sabía es que yo no debía tomar eso. Después de casi 6 días que tomé melatonina, pues me llamaron para decirme que dejara de tomarla porque los que tenemos problemas con la coagulación de la sangre no debemos de tomar melatonina. Pero bueno, ya pasó. Vamos hoy a hablar muchas cosas, o varias cosas, algunas como dicen taco a taco, verga y verga. Es fácil decirle a una persona cualquier jayanada, cualquier vulgaridad, cuando lo único que se sabe decir es vulgaridades y cualquier jayanada. Sin dominio de lo que pasa en Nicaragua, sin dominio de la política mundial, sin dominio de las normas internacionales para hacer política, sin dominio de la historia. Y personas que solo saben decir sapo, sapo, punto. Y ahí no pasan. Y de repente les busca su vida y tienen una cola. Yo nunca, jamás, ni lo voy a hacer. He negado, porque no tengo por qué. ¿De dónde salí? Aquí, más del 80% de las personas que hoy en día se oponen al danielismo, al chaísmo, al abuso de este gobierno corrupto de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo y su familia, han tenido relación con el sandinismo. Como recién pasado el triunfo de la revolución, todo el mundo quería ser guerrillero y les decían los 19 de julio, ¿se acuerdan? Pero los que en realidad habíamos tenido una relación en la lucha contra Somoza éramos poquitos. Por decir algo, todo el mundo quería parecer como un combatiente. Todo el mundo. Y después del 19 de julio todo el mundo se puso de verde olivo. O la mayoría de la gente. Demostrando como que era combatiente, que lo que sea. Pues yo nunca he escondido mis raíces. Yo me inicié en la lucha contra Somoza en el 76 y nunca he andado escondiendo quién soy. Jamás. Comiencen a compartir. Mauricio Mora Rocha, ¿cómo estás, Mauricio? Mauricio, un sobreviviente de Nueva Guinea. Josué Cano, Lidel Abad Tercero, Osorio, Gallardo Rugama, Carlos Celedón, Javier Guillén, Luclesia Oyarzún. Ya está comenzando a llegar la gente. Comiencen a compartir. Bueno, ya hoy ya no estamos tomando el medicamento que estábamos tomando para dormir. Ya sí se los enseñé, ¿verdad? Melatonina. Bayardo, bienvenido. Comiencen a compartir.
Perdón. ¿Cuántos les aparecen reportados que están conectados o que están pronunciándose en vivo aquí en contra de la dictadura de Daniel Ortega? ¿Cuántos están conectados según lo que les aparece a ustedes? ¿Cómo está la imagen? ¿Cómo está el sonido? Buenas noches. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Y estoy tocando este tema porque es la última vez que voy a tocarlo. Yo dije que yo no me iba a defender, pero a veces cansa, te pone hasta aquí. Y eso ha sido una situación normal dentro de la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo. Hay de todo, hay de todo. Yo quisiera preguntarles cuándo escondí yo, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, que en determinado momento yo defendí a Daniel Ortega. Nunca lo he escondido. Nunca. O cuando he escondido que al inicio de las protestas del 2018 yo estaba en contra de las protestas. Nunca lo he escondido. Jamás. Carlos Celedón, bienvenido. Javier Guillén, bienvenido. Mayra Guevara, ¿qué pasó, Mayra? ¿Cómo estás? Saludame por ahí a Lenín y a Diente Alegre. Silvio Quesado Vega, bienvenido. Yo nunca he escondido de que yo creí en Daniel. Sí creí en Daniel. Y creí en Daniel de manera honesta. Como hay miles actualmente que creen en Daniel y creen que Daniel es el Mesías. En serio. Hay gente que cree en Daniel de manera honesta. En serio. Pero hay gente que va a estar en contra de los que ejercen autoridad en cualquier régimen, fundamentalmente quienes han sido delincuentes, drogos, ese tipo de personas. Entonces, y van a apoyar a cualquiera que se levante contra los que están ejerciendo autoridad. Para 1991, sí, yo era el presidente de la prepa en la UNAM Managua y ejercía casi como segundo de toda la UNAM en el movimiento estudiantil. Estábamos en la lucha por el 6%. Y yo recuerdo que íbamos a los barrios de noche, de día, haciendo manifestaciones en los barrios y todo el mundo nos apoyaba. Y el vago, el pandillero, el drogo, nos apoyaba porque estábamos en contra de la policía. Entonces cualquiera que se ponga en contra de quien esté ejerciendo la autoridad, el sector delincuencial lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque estás en contra de la policía. Alguien decía en el socialismo, en el capitalismo, en cualquier tipo de régimen, el delincuente siempre va a ser delincuente.
siempre va a estar en contra de la autoridad. No importa que sean socialistas, no importa que sean represores, no importa que sea un buen gobierno, no importa que sea capitalista. Generalmente el delincuente va a apoyar cualquier iniciativa que esté en contra del que ejerce autoridad, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque el que hace actividad delincuencial, llámese ladrón, pandillero, asaltante, va a apoyar al que esté en contra de la policía, porque en cualquier régimen, fíjense bien, en cualquier régimen, capitalista, de izquierda, de derecha, en cualquier forma de gobierno, el que hace actividad delincuencial va a estar en contra de la autoridad, porque precisamente el delincuente va a estar siempre violando la ley, y cualquier régimen socialista, liberal, comunista, como se llame, lo va a reprimir porque es delincuente. Entonces, eso pasa casi siempre. Yo recuerdo que para el 91 y 92, que estábamos en lo más fino de la lucha por el 6% universitario del cual yo era dirigente, bajaban las pandillas del Edgar Munguía, del Dimitrov, de los barrios donde era más conocida la delincuencia, y el montón de delincuentes aparecían apoyando la lucha, pero andaban robando en las manifestaciones. Sí, porque generalmente la gente que anda cometiendo delitos va a estar en contra de la policía todo el tiempo, sea buena o mala policía. Entonces yo recuerdo que para el 92 se habían crecido los robos en las manifestaciones. En las manifestaciones por el 6% universitario. Entonces comenzaron un montón de gente delincuente que apoyaba porque era contra la policía. Pero, perdón, en la lucha por el 6% universitario, generalmente los dirigentes no nos íbamos a nuestras casas, dormíamos en las universidades, ya sea en Lunán, en Pedro Arauz Palacio, en la UNI o en la UCA. Ahí dormíamos, no íbamos a nuestras casas, los que éramos conocidos. Entonces se le daba la comida a todos los que andaban en la lucha. Yo me acuerdo que era en una bolsa tipo chupeta. Me acuerdo que le decían la chupeta como le decían la comida que nos daban en la cárcel. Alex Neyer, bienvenido. Silvio Quesada, bienvenido. Germán Pumares, bienvenido. Lidia Abad, Mayra, bienvenido. Marlon Poe, ¿qué pasó, Moreno? ¿Cómo está Marlon Poe? Entonces, había un montón de gente que no estudiaban, ni siquiera habían aprobado tercer año de secundaria, pero que ahí andaban metidos en las universidades porque se le daba la comida a todo el mundo, al que se quedaba durmiendo en las universidades. Entonces nos quedábamos durmiendo en la UCA, en UNAM, en la UNI, en el PAP, el Pedro Arauz Palacio, en Lupoli, en poca gente en la Escuela de Agricultura porque era lo más largo allá por la zona franca. Entonces nos quedábamos en las universidades. Y de esa manera un montón de gente que nada tenía que ver con la universidad, vagos, lumpen, también ahí estaban y se quedaban a dormir en la universidad. Y a todos se les daba de comer.
O sea, que me digan los viejos luchadores del 6%, si estoy mintiendo, porque yo era uno de los dirigentes. Yo soy dirigente del 6% desde el 91 hasta el 97. Porque a mí me faltaba un año para ser bachiller, entonces me mandaron a la prepa. Siempre creo que lo he platicado. Y ya todos los días sacábamos las manifestaciones, nos enfrentábamos con la policía. Bienvenida, profesora Zenobia. Estamos hablando 91-92. Lo mismo pasó en el 2018. Un montón de gente que era delincuente apoyó las protestas. Y ahí te encontraba que los que estaban a la cabeza eran universitarios. Pero habían un montón de gente que eran delincuentes, pandilleros de grupos juveniles. El régimen o el danielismo aprovechó todo esto para señalar que eran delincuentes los que estaban en las protestas. Pero así ha sido toda la vida. En todo movimiento que protesta contra la autoridad que está en el poder, van a aparecer gentes que son de pandillas, de vagos, de delincuentes, que se lanzan a apoyar. Pero además en cualquier manifestación roban, hacen, deshacen. Eso no pasó en el 6%. Entonces yo recuerdo que hubo veces, como todos teníamos la identificación de la universidad, ¿se acuerdan de aquella babosada que uno se la prensa así? Para identificar, no recuerdo cómo se llama. De que se orientó que todo el mundo anduviera su identificación de la universidad para distinguirlos del tamal. Porque no podías correr al tamal porque te andaba apoyando. Y en la lucha del 6%. Y que me digan que es mentira, que eso pasó también en las protestas contra el régimen de Daniel. Un montón de gente con actividad delincuencial que se fue a meter a las universidades o en los lugares donde se daban las marchas, donde se daban la protesta, y que no eran estudiantes, eran delincuentes, lumpen, pandilleros. Eso es normal desde cuando Somoza, cuando la lucha del 6% y en la lucha contra Daniel y su pandilla. Un montón de gente que nunca han sido luchadores de nada, que eran delincuentes y se colaron en la lucha. Y ahí cayeron presos un montón, que no eran luchadores, eran delincuentes. Uno que otro venía ahí entre los 222. Hubo uno que decía que había sido castrado, que le habían... Ese caso, yo recuerdo, no lo han sacado. ¿Por qué? Porque no lo castraron. Porque es el problema a veces que pasa con los medios de comunicación. Hacen noticia con tal de que sea noticia contra el régimen o porque viven de la noticia. Sauleno Godínez, Jorge Germán, Marlon González, bienvenido. Y no les importa que sea mentira o sea verdad, simplemente hacer la noticia. El día 8 de noviembre, alguien que es de mi pueblo, no voy a decir su nombre, me comenzó a señalar como que yo era infiltrado, ¿verdad? Y ya tenía casi un año de estar preso. Y me echó gente encima, entonces inventaron de que a alguien
le habían dado marihuana el 8 en la Modelo, cuando estábamos todos reunidos en un lugar de donde salimos para el aeropuerto. Y me llegaron a platicar a mí, mira, que la marihuana, que no sé qué. Pero lo que estaban haciendo era una bandidencia para ver si yo iba donde los guardias a decirle, fulano tiene marihuana. Entre ellos participó esta persona que dicen que lo castraron, que ya tenemos mes y pico de estar aquí, como casi mes y medio, y no ha salido la noticia de esa persona que lo castraron. Entonces yo les agarré la seña, pues, porque en esa cosa participó alguien de mi pueblo que yo conozco. Y de esa manera así participa un montón de gente y se meten en las luchas sin ser luchadores, simplemente porque están contra la policía, porque son delincuentes. Y ustedes lo saben, que mucha gente que siendo delincuente se ha colado en las luchas. Y esa experiencia la tuvimos en el 6% desde el 91. Y por eso creábamos formas de cómo identificar a quien en realidad era estudiante universitario y no era un vago. Entonces, dentro de esta lucha se colaron varios vagos. Yo creo que Nicaragua lo sabe. Creo que la dirigencia lo sabe. Y generalmente la gente que ha andado en actividad delincuencial y que se coló en la lucha son de los más aguerridos contra la policía, precisamente porque son vagos. Entonces, ahora, en la lucha que hay contra el danielismo, el chayismo, hay varios que estaban presos, pero que eran vagos, no eran luchadores. Y vos lo identificabas en la prisión cuando tenían un comportamiento delincuencial dentro de la prisión. Pero fueron capturados por enfrentarse al Danielato, al Ortegato, al Murillato. Pero no tenían ningún nexo, oficialmente hablando, con la lucha contra la dictadura. Y varios alcanzaron, como dicen en el avión en el que veníamos los 222. Bienvenidos Santo Cruz Peña, Saúl Eno Godínez, Naún Salinas, Luis Ramos, bienvenidos. Y esa es una verdad. Esta gente, yo recuerdo desde el día que los que estábamos en máxima seguridad éramos como 20 nada más. En el Infiernillo, pues. Los otros estaban en la Modelo, pero nunca yo, solo uno. Dos, perdón, que me atacan a mí. Se montaron en esa jugada de supuestamente intercambiar un marihuana el 8. A las 10 de la noche del 8 de febrero nos sacaron de las celdas en el Infiernillo, los que estábamos en el Infiernillo. Éramos como 20, 25, lo más. Ahí estaba Junior, Kevin, el Conejo, John, Sosa, el Artesano. Bueno, y nos trasladaron a una especie de auditorio ahí en la Modelo, donde estaban la gente de los departamentos. Y tras que me vieron, me saludó alguien que es de mi pueblo. A partir de ahí comenzó una jugada con alguien que dice que lo habían castrado y no ha sido noticia. Tenemos mes y medio de estar aquí y no es noticia todavía el castrado.
porque no fue castrado. Le regalé marihuana a fulano y él tiene la marihuana. Y me lo iban a confiar a mí sin tener confianza conmigo. ¿Qué era? Que querían ver si yo me iba donde los guardias a decirle fulano tiene marihuana. No voy a echar de ver qué es eso. Ahora, dentro de ese grupo están los que me están atacando. La mayoría no tiene nivel político ni conciencia política. Se vieron ligados a la lucha contra el régimen del Danielato por cosas de la vida. Y hoy han quedado con la única tarea de señalar: fulano es paramilitar. ¿Quién me puede probar a mí que yo anduve con los paramilitares? Nadie, porque no lo anduve. Ah, bueno, que al inicio yo apoyaba a Daniel, sí, cuando lo he negado. Ah, como un montón que están aquí hoy también, con la diferencia que yo no me he manchado las manos de sangre. Nunca lo he negado. Y la gran mayoría de los 222 no hizo la actividad que yo hice, denunciando a la Rosario, denunciando la corrupción. De casi 4 años lo hice hasta que me echaron preso. Y es interesante, ¿verdad?, de la manera en cómo lo atacan a uno. Y a cualquiera te dice que vos... Pero solo eso tienen. Ese es oreja. Ese es infiltrado. Infiltrado. Eso es de cajón, infiltrado. Y no tienen un argumento de lucha, una alternativa de lucha, un planteamiento de lucha de cómo terminar con la dictadura, qué ofrecer como alternativa para la dictadura, porque no tienen nada en la cabeza. Y como andaban en actividades delincuenciales, se vieron a la hora de las protestas ligados a la protesta, porque eso nos pasó en la lucha contra el 6%, por el 6%, perdón. Un montón de gente que andaba en actividad delincuencial, y a la hora de las manifestaciones, ahí salí en las manifestaciones a apoyarnos, porque estábamos contra la policía. Entonces, generalmente, toda persona, el lumpen, imagino que sabe la mayoría que es un lumpen, está en contra de la policía precisamente porque anda en actividad delictiva. Y cualquier expresión en contra de la autoridad, que ejerce autoridad, llámese policía o cualquier nombre de los que ejercen autoridad, la van a apoyar porque ellos andan en actividad delincuencial. Y a veces me pasa eso, los mismos de siempre, 3, 4, que no tienen conciencia política de lo que se está llevando a cabo en Nicaragua y solo te atacan. Ese paramilitar, el chino, increíble. Silvio González, bienvenido. Javier Arce, Aldo Mandieta, Melbaile Alira, Germán Zenobia Medina. Ya que está Melbaile Alira, yo recuerdo que una vez Melbaile, un abrazo, profesora, me dijo: aún nadie te quiere en el frente aquí en Condega. Pero mi vida política yo no la hice en Condega. Toda mi vida política la hice en Managua. Y como yo criticaba a los del frente, ¿se acuerda, profesora Melba? De Condega, entonces no me querían, era lógico. Y así pasa. Ahora, gente que se ha visto ligada a actividad delincuencial, no meramente política, y quedó en este rollo, te trata de señalar sin ningún argumento político. Es interesante, ¿verdad?, el fenómeno. Pero dígame que es mentira.
Deme un toque, ya vengo. Y eso está pasando, pues. Un montón de gente que venía entre los 222 y estaba presa, pero muchas de esas personas no tenían una actividad política conocida, sino que a la hora de la protesta, como era contra la policía, se lanzaron también. Y eso pasó en la insurrección de nosotros también. Yo recuerdo muchos combatientes muy conocidos del 78, que es donde surgió la mayor cantidad de combatientes, porque cuando hicimos la insurrección de 78, el grupito en el frente era pequeño. A partir de 78 creció grandemente, porque quien ejercía la autoridad en ese momento era la Guardia. Entonces, todo mundo, incluyendo al lumpen, apoyó la rebelión contra la Guardia. Lete Rojas, bienvenido. Luis Ríos, bienvenido. Melba, buenas noches, profesora Melba Lira. Contra la Guardia, porque era una actitud de rebeldía. Entonces, como todo el mundo, incluyendo al lumpen, incluyendo al delincuente, estaba contra la Guardia, entonces te apoyaba. E incluso hasta se inventó que todos los guerrilleros eran marihuaneros, vagos, precisamente porque todo el mundo apoyaba la lucha contra Somoza, porque era contra la Guardia. Muchos nunca ni sabían políticamente y eran de los mejores combatientes, aguerridos. Así pasa actualmente. Pero bueno, ahí está la profesora Melba. A mí nadie me puede negar que yo tengo más de 4 años de estarme enfrentando a los chayistas, a los... Hasta estuve en reuniones donde estuvo la profesora Melba cuando yo brincaba por lo que no me parecía y me criticaban y me decían. Porque yo venía viendo ya dentro del frente de lo que venía pasando. Entonces ahora cualquiera hace el lujo de decirte, vos eres sandinista. No. Yo toda la vida fui sandinista, yo nunca lo he negado. Alberto Tachuela, ¿qué pasó, Mostacía? ¿Cómo estás? Sergio Julio Velázquez, bienvenido. Y entonces de repente se te aparece alguien que no tiene la más mínima conciencia política ni conocimiento político, pero sí aprovechó en Monimbó, estuvo en Carazo, en Estelí, en Jinotega, en Matagalpa, en León, cualquiera de esos, rebelado contra la policía, porque era contra la policía, sin importar la calidad política de cualquiera, porque simplemente era contra la policía. Entonces, cualquier persona que tenga una actitud delincuencial siempre va a apoyar una lucha que es contra la policía o es contra el régimen establecido, porque esa es la institución o el régimen que les aplica la ley, bien o mal. Y cuando digo bien o mal, porque mal es porque se ponen a favor de los grandes delincuentes, la autoridad. Entonces, eso pasa, es normal. Les dicen el lumpen proletario en los términos de la jerga de la izquierda.
Y a mí me está pasando con 3, 4, que cuando no tienen ningún argumento, lo único que saben decir es infiltrado. Reino Lía, bienvenida. Buena vida, Elena, bienvenido. Alberto Mostacía, Tachuela, sí, te cambiaste. Lester Rojas, bienvenido. Wilfredo Velázquez, bienvenido. Aldo Mendieta, bienvenido. Naun Salinas, Luis Ramos, bienvenido. Y en el caso personal, pues yo pienso que yo me enfrenté más de 3 años a Rosario. Y la única manera de que no me echaran preso era poner a Daniel como víctima de Rosario, pero no tengo que explicarlo, pues yo creo que la mayoría lo sabe y lo entiende. Pero yo considero que yo le hice más daño al régimen que la mayoría de los que hoy se dicen luchadores contra el Danielato. Al punto de que a la prisión Juan José Úbeda, comandante guerrillero, creo que es uno de los subdirectores de INICER, le dijo a la que fue mi primera esposa de que yo les había hecho mucho daño y que ahora tenía que aguantar en la prisión el daño que les había hecho cuando estaba preso. Pero de repente vos te encontrás a gente sin sustento político, sino que cayó preso porque en cualquier régimen, llámese somocista, sandinista, conservador, liberal, se iban a poner en contra porque son gente que han dado en actividad delincuencial y cualquier régimen les va a poner el orden o los va a echar presos. Y son la gente que, oye, ese es paramilitar, ese, entienden, ¿verdad? Pero bueno, yo esto lo explicaba por varias razones. Y una de las razones fundamentales es la unidad. Yo en la mañana explicaba de que el Frente Sandinista, que tiene 3 elecciones de estárselas robando, de hacer farsas electorales, de que los partidos que van a la elección, el mismo Frente Sandinista, les pone los fiscales, les pone el personal, hasta mis hijos han participado. Pero en realidad el techo electoral del Frente Sandinista está entre el 30 y el 40%. Que salen con el 75%, con el 80%, al punto que en las últimas elecciones municipales se llevaron las 105, yo estaba preso, pues, las 153 alcaldías. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que a la bulla y a la cabulla, a ver quién agarra. ¿Sí? A la bulla y a la cabulla. Y te encontrás que del 2018 para acá ha caído gente presa que en realidad tenía actividad delincuencial. La mayoría tenía actividad política y por eso cayeron un montón. Y yo, hace un año, caí preso yo por enfrentarme al Danielato. Pero habían varios que lo que andaban era en actividad delincuencial. Y por eso es que no se manifiestan, no hablan, porque no tienen ningún conocimiento político de lo que está pasando, sino que era una actitud de rebeldía contra el que ejerce la autoridad, sea sandinista, somocista, arnoldista, contra cualquiera. Se hubieran puesto en contra porque andan en actividad delincuencial. Pero había un sector, el más grande, que tenía conciencia política y se enfrentaba a la dictadura. Por eso yo ponía ejemplo de eso, ¿no? Es así
que yo llego a la conclusión que delincuente, no delincuente, con conciencia política o sin conciencia política, bueno, todo el mundo cabe en la lucha contra el régimen del Danielato. Aún muchos que vinieron aquí sin saber por qué están aquí. Sí, es cierto. Y que me lo digan los dirigentes, que es mentira. Y a la hora de defender su postura, lo único que saben decir es el paramilitar. Ah, ese era guardia. Pero no te hacen una exposición de por qué es una dictadura, por qué la represión, por qué el robo, por qué el enriquecimiento ilícito, por qué son millonarios de la noche a la mañana. No tienen ningún argumento, porque no lo conocen. Y hay varios de que son así, muchos. Muchos, muchos. Así es que si en Nicaragua el Frente Sandinista hasta el 2006 ganaba entre el 30 y el 40%, ese ha sido el techo de los sandinistas, del 30 al 40%. 38 puntos y pico cuando el Frente Sandinista perdió en el 90. Yo no estaba en Nicaragua, estaba en Alemania en una academia militar, la Otto Winzer, por cierto. Y cuando el Frente Sandinista ganó las elecciones con Daniel, con todo el truco que hicieron con el pacto con Arnoldo, ganaron con el 38.5. Siempre creo que fue seguido, he señalado esa cosa, porque en México ese mismo año ganaron las elecciones, creo que el PRI, con el 38%. Lo mismo con lo cual el Frente ganó en Nicaragua, el mismo año, y búsquenlo. Y yo le señalaba, defendiendo a Daniel en ese tiempo que yo defendía al Frente, de por qué estaban haciendo un alboroto y no le hacían alboroto a México, que había ganado con el 38%. El mismo porcentaje con el que ganó el Frente en el 2006. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que aproximadamente la tercera parte de la población nicaragüense es sandinista, honesto o deshonesto. ¿Qué quiero decir honesto y deshonesto? Que apoyan a Daniel o que son sandinistas por formación. Entonces tenemos una tercera parte de la población nicaragüense que es sandinista, muchos de ellos honestos, o la gran mayoría honestos, y que creen en Daniel, es que creen de verdad. O sea, Daniel los ha engañado, les ha robado la ideología y los ha estafado política e ideológicamente. ¿Qué quiero decir? Que ese porcentaje de la población políticamente que apoya al sandinismo son personas activas políticamente. Porque vos te encontrás un montón de gente que vota por X o Y, pero no son activas políticamente. Pero la gente del Frente o que apoya al sandinismo es activa, se manifiesta, dice soy sandinista, aunque no sepa lo que es el sandinismo. Y de repente te encontrás que de ese 30 y pico por ciento de personas, tal vez el 90% vive en la miseria, viven pobremente, apoyan por supuesta conciencia, por supuesta buena fe. Y Daniel las manipula, como es el caso de nosotros que nos manipulaban lo que se llama el sandinismo histórico.
Van entendiendo, ¿verdad? Y ahora hay un sector mínimo, del que es pequeño, que solo llama que hay que matar a todos los que provienen del sandinismo. Ay, entonces le digo yo, van a matar a la tercera parte o el 40% de la población nicaragüense. Van a desbaratar a ese porcentaje que son las personas políticamente más activas de Nicaragua. Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que hacer? Ir haciendo conciencia. A mí me llegó, yo era parte de ese porcentaje de gente. Porque yo era parte de ese porcentaje de gente. Yo creía verdaderamente, yo creía en Daniel. Porque creía en Daniel. Y apoyaba a Daniel. Mayra Guerra, bienvenido. Lidia Laval Tercero, bienvenida. Lucrecia Oyarzún, bienvenida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a toda esa gente? ¿Qué es la gente que es más participativa en política? La gente que apoya al sandinismo o apoya a Daniel, consciente o inconscientemente, es la gente más activa políticamente. Por eso es conocida porque es pesapo, porque anda en la V, porque anda en el CLS del barrio, del municipio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que precisamente a esa gente que es activa políticamente es en la que hay que hacer conciencia. O sea, vas a matar a la tercera parte del pueblo de Nicaragua. ¿Querrás o no? En el 90, 38% el Frente Sandinista. En el 2006, 38.5%. Con eso ganó el Frente Sandinista. O sea, ese es el techo verdaderamente del danielismo. Prácticamente la tercera parte de la población nacional. Y ahí es donde se requiere la habilidad política, la capacidad política para llevarle el mensaje a esa gente, porque es gente cohesionada, es gente organizada, porque si ustedes quieren saber o ver una organización política de América Latina cohesionada, son los sandinistas. Nadie puede negarlo. Han tenido esa habilidad de mantener su techo electoral y mantener esa fuerza. Bayardo Rugama, bienvenida. Javier Guillén, Carlos Celedón, bienvenido. Mauricio Mora, ¿qué pasó? Bueno, aquí está Mauricio Mora, un sobreviviente de Nueva Guinea. Sí, ¿verdad, Mauricio? Entonces hay un problema de que es lo que se ha descuidado en la lucha contra el Danielato, conciencia política. Nadie le han hecho conciencia política. Hay que estar contra el Danielato porque son represores. Hay que estar contra el Danielato porque son la guardia. Pero no se les hace conciencia a la gente, ni se les explica por qué son represores. Entonces, de repente, te encontrás una masa de gente luchando contra el Danielato, contra el Chayato, sin conciencia política. Esa es una gran verdad. Dígame qué mentira. Y todos identifican que están contra el Danielato, que están contra el Chayato, pero cuando hablan políticamente, te encontrás que no tienen sustancia, no tienen médula. ¿Culpa de quién todo eso? Culpa de los dirigentes. Tonia Maya, Johnny Torres, Carlos Isaías Blandón, Wilford Junior González.
Y viene cualquier tonto, lumpen proletario, que estuvo en la barricada o en el tranque porque era delincuente y había que estar en contra de la policía, porque esa es una posición de la lumpenería, ponerse en contra de la autoridad por ser autoridad. Y se va a oponer a cualquier autoridad de cualquier régimen porque es delincuente. Yo no sé si me entienden de lo que estoy hablando. Voy a mear. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Se va masificando el sentimiento antidanielista, pero sin conciencia, porque no educamos. Carlos Celedón, bienvenido. No educamos, solo creamos el sentimiento anti-Daniel, anti-Chayo, anti-sandinista, pero sin sustancia, sin un porqué. Y eso nos está pasando. A mí, desde el 76 en la lucha, 46, 47 años, y el antiimperialismo, y ahora que yo estoy en Estados Unidos, me vengo a encontrar aquí en Estados Unidos que hay un montón de organizaciones humanitarias que ningún país de los que se llamaban socialistas las tiene y que ayudan a la gente, y ningún país de los antigringos las tuvo ni las tiene. Y que van y crean un sentimiento de nacionalismo sin saber en realidad cómo son las cosas. Ahora que estoy aquí, me encuentro que hay un montón de organizaciones que ayudan a la gente, a los que no tienen trabajo, al de la calle, a la mujer maltratada, al anciano. Y en el llamado mundo socialista de aquellos tiempos, porque ahora no hay ninguna organización de ese tipo. No la hay. A mí me da risa también incluso en el Danielato. En el Danielato están apoyando a Rusia. ¿Es acaso de izquierda Rusia? ¿Es acaso Rusia tiene un gobierno de lo que le hemos llamado por costumbre revolucionario? No, hay una mafia en Rusia, mundial. Son capitalistas y hasta más malditos que cualquiera. Porque incluso la mayoría no cree en Dios. Porque Dios es un freno para... La fe en Dios es un freno para los que creemos. Entonces, eso pasa. Entonces, está de moda estar contra Daniel, estar contra la Chayo, y un montón de gente no sabe por qué. Entonces, cuando venimos aquí a Estados Unidos, ese era el régimen, ese era oreja, ese era represor. Un delincuente. Porque el delincuente va a estar en contra de las autoridades, no importa el régimen que esté, siempre va a estar en contra de las autoridades porque es delincuente. Y eso pasa. Entonces nos encontramos en la lucha contra Somoza un montón de gente delincuente que se metió a combatir a la guardia. Ahí está la culebra.
A ver, los norteños, los que estuvimos en el Frente Norte, todo el mundo sabe quién es la Culebra. Era vigeo, delincuente, violín. ¿Quién no sabe quién era la Culebra? Ah, pero había que admirarlo, porque se enfrentó a la Guardia. Se enfrentó a la Guardia precisamente porque eran las autoridades. Entonces, en cualquier régimen, el delincuente va a estar en contra de la autoridad. Yo creo que es interesante, ese fenómeno se da en todas las formas de lucha, de derecha, izquierda, y es importante irlo aclarando, porque aquí hay gente metida en el rollo, en esta lucha que tenemos hoy contra el Danielato, que son delincuentes. Pero eran los más búfalos en la barricada, en la trinchera. ¿Por qué? Porque era delincuente y estaba contra la autoridad. Y si hubiera sido otro régimen también lo hubiera hecho, porque siempre van a estar contra la autoridad. Me van copiando, ¿verdad? Me van entendiendo. Por eso, de repente vos te encontrás, es que ese era guerrillero, ese, pero no tenía sustancia en la cabeza y por eso no se destacó. Y otro que no hizo nada, como los que se encaramaron en el sandinismo, se destacó porque pensaba. ¿Qué quiero decir con eso? Cualquier persona puede volar tiros hasta el que no sabe leer. Cualquier persona puede volar balazos y enfrentarse a quien sea, porque eso lo puede hacer cualquiera. Yo fui guerrillero y no me había bachillerado, con la diferencia de que en la clandestinidad te daban preparación política y sabías por qué estabas metido en esa lucha. Cuando ahora voy a lo que voy, Humberto Ortega. En el año 76, inicios de 77, nadie conocía más que un solo frente sandinista. La primera división surge cuando llegan la gente que va del movimiento cristiano. Ahí iba Luis Carrión, Carlos Juvenbe, esa marimba, pues. Y surge lo que se llamó la tendencia proletaria. Es interesante, ¿verdad?, que en la tendencia proletaria los dirigentes eran los más burgueses, los cardenales, los lacayos, los carriones. Pero desde el punto de vista marxista había que organizar sindicatos al pueblo trabajador. Y surgió la tendencia proletaria. El frente original es el frente GPP, el foquismo guerrillero. Al frente al estilo Che Guevara, Carlos Fonseca y eso. Después surge un sector oportunista, cuando ya está caliente la cosa, que es la tendencia tercerista. Surgió entre el 76 y 77, encabezada por los Ortega. Cuando ya está caliente la lucha en Nicaragua, ya se ha dado el asalto a la casa de Chema Castillo, el frente ya es famoso. Los Ortega fueron expulsados del Frente Sandinista por Carlos Fonseca. Fue expulsado Víctor Tirado, fue expulsado Daniel Ortega, fue expulsado Camilo, fue expulsado Humberto Ortega. Y Carlos dijo que Humberto era demasiado ambicioso de manera personal. La historia demostró que Carlos Fonseca tenía razón, de que Humberto era un ambicioso. Y Humberto, el que se puso a la cabeza de lo que se conoció como la tendencia insurreccional. Le dicen terceristas porque es la tercera tendencia que surge, no es porque tiene una tercera vía. Que son socialdemócratas. Pues sí, tenían esa tendencia, pero no por eso se les conoció como los terceristas, sino porque fue la tercera tendencia que surgió dentro del frente.
y tuvo la habilidad de que no importaba cuál era tu nivel político, que lo importante es que quisieras luchar contra Somoza. Por eso vos te encontrás que los guerrilleros que surgieron a partir de 78 en las columnas guerrilleras del tercerismo no tenían nivel político. Ahí surgen la Culebra y otros muy conocidos, sin ningún nivel político. Es más, yo me acuerdo de Laura Malía Olivas, que fue vicealcalde de Condé, siempre le tuvo miedo a la Culebra por su actitud delincuencial. Pero como combatiente era la mamacita, era de los mejores, porque era de los mejores. Yo combatí un par de veces con la Culebra, aunque yo era GPP, él era tercerista. ¿Qué quiero decir? Igual, en el 2018, en las barricadas, los más huevones, los más búfalos, no tenían ningún nexo político, mucho menos ideológico, en la lucha que se entabló en el 2018. Y cayeron presos siendo delincuentes, pero que se ligaron a la lucha contra Daniel. Y ahí venían en el avión varios. ¿Entienden ahora a qué quería llegar, verdad? Javier Guillén, bienvenido. Es verdad. Y no tienen ningún sustento político. Por lo menos algunos de ese tipo de gente me critican a mí, pero nadie los reconoce políticamente. Hoy estaba hablando con Juan Sebastián, me contestó un par de veces Félix Maradiaga. Yo no, ¿por qué voy a desconocer yo a Félix o Juan Sebastián si ellos son los líderes? Bueno, yo soy huevón, yo me rifo con cualquiera, el chino. No, los líderes son Maradiaga, es Juan Sebastián Chamorro. El líder es Medardo. Ellos sí son líderes, yo soy uno más. No, pero hay algunos que quieren destacarse diciendo, el chino, sí, chino era paramilitar. Está claro. Ahora ya saben por dónde voy, ¿verdad? Y ahí están. Pero los líderes se van y se reúnen con el Capitolio, se van y se reúnen con la Unión Europea, se van y se reúnen y denuncian y tienen la capacidad política para armar un paquete en contra de la dictadura, para aislar a la dictadura, porque son los líderes. Pero lo que solo saben decir es era paramilitar. No saben ni cómo se llaman en política. Algunos de los supuestos líderes que gracias a Dios no están saliendo mucho en los medios, como la Cristiana, como el Feo, el mismo Pedro Joaquín, eran aliados de Toño Lacayo con doña Violeta, son los viejos zorros. Aquí tiene que salir un nuevo liderazgo. Ni nosotros, aunque hayamos luchado, ¿no? Tiene que salir un nuevo liderazgo. Maradiaga, Medardo, Lester, Yuran, Max, la Violeta. La Violeta es mayor que yo en edad, pero es un nuevo liderazgo, porque aquí no se trata de que si sos viejo o sos joven, no, es un nuevo liderazgo. Yo siempre me he opuesto a los chamorros, sí, me voy a seguir oponiendo. ¿Por qué? Porque la gente de Humberto. Aquí tengo yo algunas cosas del trabajo que hizo Humberto allá por los años 70,
77 sobre todo. ¿A quiénes contactó? Emilio Baltodano Palé, dueño del Café Soluble, a Sergio Ramírez, Arturo Cruz Porras, el papa del Arturo Cruz que anda allí ahora, que estuvo ligado familiarmente con Humberto Ortega, a Fernando y al padre Ernesto Cardenal, a Carlos Tunerman Bernay, a Joaquín Cuadra Chamorro, el papa de Joaquín Cuadra Lacayo, que llegó a ser jefe del ejército. A Miguel de Escoto, a Ernesto Castillo, ya murió, ¿se acuerdan de Quito Castillo? Le decían, era Tito Castillo, le decían Quito Castillo, porque eran los que se encargaban de las confiscaciones en los 80, el procurador, ¿se acuerdan? Le decían Quito Castillo, porque te quitaban la propiedad. Entonces, todas estas personas, Felipe Mántica, Joaquín Cuadra Chamorro, Ricardo Coronel Cao, los gemelos, los Coronel Cao, hijos del poeta Coronel Urtecho. Todos eran de familias pudientes. Y la mayoría fueron conservadores. De ahí surgió el grupo de los 12, de personas burgueses. Y son las que contactó a Humberto Ortega. De repente te aparecen ahora como líderes algunos de ellos. Por eso es que Humberto, cuando surge como que es la alternativa y negoció nuestra liberación a los presos políticos, por eso es, porque estas personas son sus viejos aliados, son los viejos zorros de la política. Ahí está doña Violeta, en esa pelota. Porque Pedro Joaquín Chamorro iba a ser el número 13. Entonces es bueno que la gente sepa muchas cosas. Bueno, mataron a Pedro Joaquín, lo mataron. Mataron a 50,000 nicaragüenses. Pero era el dueño de la prensa, tenía el montón de reales. Y entonces su muerte es más valiosa que la muerte de Pedro Pérez. No, a Pedro Pérez lo mataron. Igual que mataron a Pedro Joaquín, y vale su vida igual que la Pedro Joaquín, pero él tenía nombre. Porque los Chamorros han tenido 6 presidentes en la familia, entre las que se incluye doña Violeta Barrios. Hay que enseñarle a la gente lo que es la historia. Hay que enseñarle a la gente la verdad. Hay un libro que se llama La Nicaragua traicionada. Es el último libro que le hicieron a Somoza. Y Pedro Joaquín no se quiso incorporar. ¿Se acuerdan del grupo de los 12? No quiso ser el número 13. Pero la gente no conoce historia. Por eso decía que cualquiera se cree luchador y no sabe ni por qué estén metido en algo, aunque sea delincuente. Hay que decirle la verdad a la gente. Pero Joaquín no quiso ser el número 13 porque se oponía, porque decía que los sandinistas eran castrocomunistas. Es decir, que Pedro Joaquín lo que tenía era un antisomocismo, pero quería que se mantuviera el mismo sistema. Allá por 76, cuando Jimmy Carter ganó las elecciones, quitó... ¿Se acuerdan de aquel embajador que se llamaba? No recuerdo. Pero el que lo repuso creo que fue Mauricio Solaún. ¿Lo recuerdan? A partir de que Mauricio Solaún llega a Nicaragua, con la cuestión de Jimmy Carter, que había ganado las elecciones en noviembre del 76 y agarró en enero del 77, comienzan a retirarse las relaciones con Somoza porque era demasiado colorado, había asesinado tanta gente Somoza. No, pero ahora Álvaro Chamorro dice que los Somoza es lo mejor, pero no se quiere
Por eso es que dice que es republicano y está contra Biden o contra Biden. Todas esas cosas tiene que saberlas la gente. Tiene que conocerlas. Y dice en la Nicaragua traicionada, en el libro de Somoza, el último Somoza que murió en Paraguay, que él no entiende por qué fue fiel toda la vida a los gringos y lo estaban haciendo a un lado. Y que ahora se estaban reuniendo en Granada con los chamorros, con ese tipo de gente. Es decir, que él había propuesto a Chamorro, Pedro Joaquín, que repusiera a Somoza en un somocismo sin Somoza. Por eso es que Pedro Joaquín no se mete al grupo de los 12. Para los viejos que lo sepan. Pero tienen que conocerlo, tienen que saberlo. Para los que ya estábamos en la lucha contra Somoza en ese tiempo, sí nos acordamos de todo eso. Por eso es que hoy quieren sacar a Humberto como que es la mamacita de Tarzán, porque se alió a toda esta gente que tenía nombre, que tenían dinero, como Fernando, como Emilio Altodano, como el mismo Sergio Ramírez, el papá del Arturo Cruz, ese que venía en el avión conmigo, Arturo Cruz Porra, este que venía era Arturo Cruz, no sé, era el Banco Interamericano de Desarrollo. Emilio Altodano, que era el dueño del Café Solule, el Presto, ¿se acuerdan? En los gemelos, los Coronel Caut, Joaquín Cuadra Chamorro, que era el papá de Joaquín Cuadra, que llegó a ser jefe del ejército. Si ustedes ven, eso es Carlos Tunerman. Por eso es que a Carlos Tunerman no cae preso. Porque está ligado a Humberto. Y no era el que llevaba la voz cantante supuestamente en el diálogo. La gente tiene que conocer quién es cada quien. Entonces, Humberto ha sido de una línea en el Frente Sandinista que no le importa cuál es la posición política. Le importa nada más la victoria política. Es bueno que la gente sepa todas esas cosas. Dice Sergio en un escrito, cuando nos reuníamos con Daniel y Humberto, Daniel era aburrido y cansado es. Mientras que Humberto era más profundo, era más brillante. Dice Sergio Ramírez. Esa relación de Humberto con los chamorros es una verdad. ¿O es que acaso no tuvieron hasta el 96 como jefe del ejército a Humberto Ortega, que convirtió al EPS en el ejército de Nicaragua, el ejército de Nicaragua, el EN, pues hoy, se llama EPS, ¿recuerdan? ¿Quién hizo todo eso? Humberto. Entonces Humberto es a lo Maquiavelo, el fin justifica los medios, para él no importa lo que sea. Sonia Martínez, Sandra Martínez, Ricardo Oliu McEwan, Pedro Payo Suárez, Eri González, Antonia. ¿Qué pasó, profe? Luis Sotomayor, Jorge Castro Sobalbarro, Moisés Calero, Antonia Armenda Asensio. ¿Qué pasó, profe? Luis Alberto Aguirre Arau, Iván Ramírez. O sea, van entendiendo, ¿verdad? Y muchos se meten en cualquier aventura política sin tener conciencia, nada más porque tienen los que las gallinas ponen. Siempre les pongo como ejemplo a la Culebra. Todo el Frente Norte conocía a la Culebra, Ulises. ¿Qué conciencia política tenía la Culebra? Lo echaron preso por la muerte de los Rugama. Pero era un gran combatiente. Así están hoy un montón que se metieron en las barricadas, en los tranques,
y sin saber en qué se metían, simplemente porque estaban en contra de lo que es la autoridad, y en cualquier régimen iban a estar en contra de la autoridad, porque tienen una actitud delincuencial, y cualquiera que tenga una actitud delincuencial va a estar en contra de cualquiera que ejerza autoridad. Nicho Marenco era del grupo. ¿Entienden entonces, verdad, lo que trato de decir? A estas alturas del campeonato, yo creo que todos los nicaragüenses tenemos un espacio en luchar contra la dictadura. Todos. ¿Por qué digo todos? Porque si entre el 30 y el 38, 40% de los nicaragüenses han venido históricamente apoyando al Frente Sandinista, pero aparte de eso, el otro casi 60% no han sido organizativamente fuertes, sino han estado contra el sandinismo, pero no son liberales ni conservadores, no han estado organizados. Y el Frente ha estado organizado toda la vida, por eso son fuertes. ¿Qué significa? Que tenés que hacer un montón de esfuerzos y un trabajo para desbaratar la organización que tienen, porque un 40-50% no le interesa en Nicaragua quién mande. Porque es verdad, 50% o más de los nicaragüenses no les interesa quién mande. Les interesa poder vivir nada más. Entonces, entre el otro 50% que sí participa en política, y esto tiene un sector grande que ha estado organizado toda la vida alrededor de Daniel Ortega y son fuertes organizativamente. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Desbaratar la organización que tiene Daniel Ortega. Eso es. Yo no sé si la Coco Meléndez es la Socorro, la abogada, dice Coco Meléndez. Vos sos Coco, la abogada, que trabajaste para el Poder Judicial hace muchos años. Yasser Bolaño, Francisco Castillo, Jorge Castro Sobalbarro, Luis Sotomayor, Pedro Payo Suárez. Esa es una verdad. Y aquí cualquier hijo de vecina viene y le dice a cualquiera, a alguien que ha dedicado toda su vida a la lucha desde que era un niño, casi un adolescente, ya sea contra la dictadura de Somoza o hoy contra Daniel, le llega y le ofende y le dice cualquier cosa y nunca ha hecho un esfuerzo en la lucha. Y que por ser delincuente se vio de manera casual ligado a estar en contra de lo que ejercían autoridad, y hubieran hecho lo mismo si hubiera sido otro tipo de autoridad, porque el que es delincuente va a estar en contra de la autoridad siempre. Ahí es donde se tiene que mirar qué es en realidad quienes luchan con conciencia, con formación. Ustedes saben cómo comenzó la contra. Yo estoy seguro que el 90% no sabe, ya les digo. La gente habla de la contra y un montón de cosas y no sabe. Somos contras, hay
está uno que se llama Nari Hassan, sabe, somos contra, y no sabe cómo comenzó la contra. Pues tiene 50 y pico de años, tendría que tener más de 60 para conocer de verdad la historia. Allá por 79, 80, hay un quilaliano que se llamaba Pedro Joaquín González, había sido de la columna guerrillera Oscar Turcios, que era la columna que dirigía Germán Pomares. Como él era de Quilalí, él tenía trayectoria y nivel para ser jefe en cualquier otra parte, mayor o superior. Ah, no, pero como ese era su pueblo, él quería ser jefe de Quilalí. Ahí tiene que ver Antonio Rosales, una marimba. Rogelio. La cosa es que no lo dejaron, pues. Y era combatiente del frente, anduvo con Germán Pomares, entonces se enojó y alguna gente que eran subordinados de él, como los Zelaya, varios, pues, a Eduardo Zelaya, Ricardo Zelaya, estaba la culebra, Filiberto Zelaya, Filiberto creo que era, y varios. Entonces se le voltearon al frente siendo del frente. Y surgieron lo que se llamó después los milpas, pero que quería decir milicias populares antisandinistas. Pero los verdaderos milpas los fundaron dentro del MAP, que ahí me inicié yo, el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, Isidro Telles. ¿Se acuerdan de Isidro Telles? Y esas eran milicias populares antisandinistas, esos son los milpas originales. Después, cuando surgen los milpas, con Pedro Joaquín González, de seudónimo Dimas, de Quilalí, que era combatiente del frente que anduvo con Germán Pomares, entonces los milpas salen como milicias populares antisandinistas. Esos fueron los primeros contras armados. Chagalote era oficial de la seguridad, montó la jugada con Mamerto Herrera y bueno, pues, ya lo que todo el mundo sabe cómo murió Dimas. Así se inicia la contra. De ahí surgió Douglas, que era Marvin Moreno, el famoso comandante Douglas, que tuvo que ver en la muerte de... Yo creo que tuvo que ver en la muerte de... Bueno, Douglas, Marvin Moreno, fue mi amigo de crecimiento. Yo viví en la casa de ellos, la mamá era Teresa Moreno, estaba Mario, y vivíamos frente a donde los Zelaya en Quilalí, cuando mi mamá era profesora en Quilalí. Yo ahí aprobé primero y segundo grado. Fueron mis amigos de la infancia. Los conozco bien. O sea, al chino, por cosas de la vida, lo han puesto en momentos históricos en un montón de partes. Imagínense que mi amigo de crecimiento era Marvin, el comandante Douglas de la Contra, allá en el 68. Yo viví en la casa de la mamá del comandante Douglas de la Contra, que era Marvin Moreno. Se chupaban los mocos, me acuerdo. Así. Era ojos verdes. Ahí comenzó la Contra. Ya para ese tiempo ya Somoza está financiando la preparación de un grupo de guardias en Honduras y en Argentina, de los guardias que acabamos de derrotar. Y comenzó la Legión 15 de septiembre y eso. Pero los primeros contrarrevolucionarios y ataques contrarrevolucionarios surgieron con Dimas. La mayoría no lo sabe. Esos fueron los primeros contras. Después se unieron con unos 4 guardias, que el jefe de los guardias iba a ser aquel famoso comandante bravo, Pablo Emilio Salazar, que se lo echaron en Honduras, ¿se acuerdan? Con una mujer, ahí participó Lenín y participó Gorriarán Merlo, que fue el que dirigió el comando que le pasó la cuenta a Somoza en Paraguay. Yo los conocí bien. Es interesante, ¿verdad? Chino, ¿cómo haces? Les digo, la historia me puso en ciertos lugares
Yo creo que Dios ya quería que un día yo contara todo lo que he contado, pero ahí me pusieron. Es como Quiñones, me lo llevaron a mí cuando yo era subdirector de la Escuela de Seguridad Personal, Enrique Quiñones. O el hoy sancionado Justo Pastor, el jefe de las DOE, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, era guardia, guardia. Pero bueno, ya Dios quiso para que pudiéramos contar la historia como era verdaderamente. Así comenzó la contra, con Pedro Joaquín González, con Dimas. Ese era el seudónimo, Dimas. Ahí comenzaron y se hicieron contra los Zelaya, ahí se hicieron contra varios, y ahí los infiltró Chacalote con Mamerto. Y por eso muere Dimas, en una operación que hizo Chacalote, con un cipote. Emilio Mena, Alba, Chacalote, fue el que hizo todo el pegue para Dimas. Comenzábamos nosotros a formar la seguridad del Estado. Y ahora sale hablando cualquier hijo de vecina, cualquier burrada, cualquier tontería que no sabe ni cómo se llama. Y la única forma que tiene es ser paramilitar, es que ese chino. Y por ser delincuentes se vieron ligados a la lucha en Masaya o en Lupoli o en Carazo. Pero no tenían conciencia política. Y eso pasa en todas las luchas del mundo. Por eso es que ahora quieren lanzar a Humberto. 30 años después creen que ya Humberto, ya la gente se le olvidó. Como la mayoría de la gente que vota es la generación posterior a nosotros, ya nosotros, los viejos combatientes, no somos mayoría, porque no lo somos. Entonces se basan en eso. ¡Ay, Humberto, inteligentísimo! ¡Ay, Humberto es un delincuente! Humberto es una persona mucho más peligrosa que Somoza y Daniel juntos. Humberto es maldito. Así es que póngale mente. Póngale mente. Toda esa gente, los chamorros, estaban ligados a Humberto. Ahí entre los chamorros puedes rescatar, y creo que son buenos, a Carlos Fernando y a Juan Sebastián. De ahí el resto son basura. Estaban ligados a Humberto. La Cristiana, Toño Lacayo, si ese era el presidente de verdad. Orlando Cortés. Orlando Cortés. Pero vos no sos el Leonés, ¿verdad? De los hermanos Cortés. Había un Orlando. Y creo que había una mujer de los hermanos Cortés, que eran el conjunto musical de León. Yo me acuerdo porque creo que vos, si vos sos Orlando de los hermanos Cortés, eras enamorado de yo vivía allí en su casa, de la Rosario Picado Chavarría, en Chinandega. Te estoy hablando de 1973, 74. Un abrazo, Orlando Cortés. Si sos vos el de los Cortés, de los hermanos Cortés, el conjunto, que tocaba Suenan los tambores, óyelo sonar, cuando suenan los tambores, Nicaragua bate. ¿Se acuerdan? Me llamó la atención el nombre Orlando Cortés. Ya era Lí Oliva, oye, ya era Lí. Ramiro, ¿qué pasó, tipitapá? Ah, me imagino yo, ya que tú un chinandegano aquí, ahí está el huevo en Cenica, creo que se llama Camilo Corea. ¿Te acordás de los Picados Chavarría?
que vivían de donde era el Yalta, ¿te acordás del Yalta? Que era un prostíbulo reservado. Al otro lado del Yalta vivían los Picados Chavarría, Camilo. O Huehuense, pues. Yo me acuerdo. La Rosario Picado Chavarría, la Paula Picado Chavarría, la Marina, la Margarita. Adilia se llamaba la mamá. Tenía un hermano que se llamaba Mauricio Picado Chavarría. Me imagino que los conociste, Huehuense. Increíble, ¿verdad? La gente me pregunta, ¿pero cómo te acordás de tanto, Chino? Según los entendidos en la materia, yo tengo lo que se llama memoria fotográfica. Isidro Espartaco. Pero yo no sé si este es el Orlando Cortés de León, ¿verdad? De los hermanos Cortés. ¿Se acuerdan del grupo musical, los hermanos Cortés? De ese es que le estoy hablando. Increíble, ¿verdad? Por todos lados he andado, hermano. Yo por eso digo, Dios ya me puso en cada lugar para que pudiera contar la historia. Bueno, preguntas. Ahí estoy viendo a Mauricio. Mauricio creo que es sobreviviente de Nueva Guinea. La gente de Nueva Guinea, la fecha que se conmemora el asesinato de la gente de Nueva Guinea, creo que es el 17 de mayo. Oye, Aguatata, ahí está Aguatata, Roger Novera. ¿Qué pasó, Moisés? Un abrazo. Moica, ahí está Moica, Moisés, Calero, Emma Alejandra Molina, Freddy Membreño, Antonio Germán. Un día me van a matar de puro aire a mí. ¿Qué culpa tengo yo de saberle los peleros a medio mundo? ¿Cómo es que se llamaba aquel supuesto, el bombín, el que los bombió? Pero según yo tengo entendido, alguien más grande estuvo metido. Yo pienso que fue Humberto, Mauricio. Cuando mataron a más de 100 compañeros en Nueva Guinea, en mayo del 79. Y le echan el clavo solo a Chico Garan. Pero para ese nivel tiene que haber alguien más grande porque los estaban esperando. Es más, yo hablé con Justiniano Pérez, con Tino Pérez, que es el segundo de la EBI, y él me contó que solo eran 180 de la EBI. El resto era parte del batallón Somoza. Pero que en total no eran más de 500. Ah, no, pero ponen que fueron 5.000. Mentiras, hombre. Los estaban esperando. ¿Se acuerdan de Tino Pérez, de Justiniano? Que era el segundo del Chihuín, de Somoza Portocarrero. Y el asistente del Chihuín era de mi pueblo. También le decían el Gato Rivera. Francisco Rivera, no el zorro, sino un capitán de la guardia. ¿Cómo haces, Chino, mes? Para saber tantas cosas. Un abrazo, huevense. Viva Chinandega. Y te llaman, oh tierra querida, granero de Nicaragua. Nada y nadie lo doblega. Así es Chinandega, mi tierra natal. ¿Te acordás, verdad, huevense Nica, del himno de tu pueblo? Chinandega, tu surco es la vida. Todavía me acuerdo. Yo, bueno, ahí me hice scout en Chinandega. ¿Te acordás de Jorge Ali Guerrero? Era el jefe del distrito de scout. Y el doctor Barrios. Un abrazo para Camilo Corea. Ah, sí, oye, Camilo, huehuense. Ahí está Roger Novera, si eran del mismo departamento en La Segura, ¿te acordás? Eran brothers. Oye, Aguastata, ahí está Camilo.
Preguntas, si no para irnos, ya nos recordamos un poquito. Yo quería hacer mención de ese tipo de cosas, de que siempre el sector delincuencial se ha colado en la lucha sin tener ninguna formación política. Tony Amaya, su familia de La Clara. Tony Amaya, o el pastor Mario Amaya, que es mi pastor aquí en Estados Unidos. Carlos Isaías Blandón Whitford, no lo conozco también. Es bien interesante, ¿verdad? Es que la gente que nunca ha andado en la lucha, yo que me inicié por el 76, conozco un montón de gente. Y solo el que anduvo puede conocer lo que yo conozco. Y a veces, en mi pueblo, yo nací en Condega, ¿verdad? Pero yo me fui de Condega en 1970. Pero yo ni siquiera un grado de primaria probé en Condega. Primer y segundo grado en Quilarí, tercero y cuarto en la Sotero Rodríguez, Estelí, quinto y sexto en Managua. Y yo me inicié mi vida política contra Somoza en Managua en el 76. Por eso conozco un montón de gente. Ay, pero es que el chino es de Condega. No, yo nací ahí, pero yo no he vivido en Condega. Ay, Dios mío, mejor me hubiera muerto chiquito, decía. Bueno, no hay pregunta por lo que miro, ¿verdad? Hay que seguir en la lucha, hay que unirnos todos. Este problema no es de sandinistas, este problema no es de liberales ni de somocistas, este problema no es de conservadores ni de renovadores, este problema no es de socialcristianos. Este problema que estamos viviendo con la dictadura de Daniel Ortega es de nicaragüenses. Aquí el único requisito para incorporarse a la lucha contra la dictadura, que es peor que la dictadura de Somoza, de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo, el único requisito debe ser nicaragüense. Este es un problema de los nicaragüenses. Y el que nos apoye, bienvenido sea. Nos apoye Estados Unidos, nos apoye México, quien nos apoye. Hay que terminar con la dictadura de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Nos están desbaratando, nos están dividiendo como familia, como pueblo, todos contra la dictadura. Es un problema de los nicaragüenses. Así es que viva Nicaragua. Y recuerde que este programa se llama Todos somos Nicaragua, o Nicaragua somos todos. Desde Estados Unidos, tierra de libertad y democracia, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch, viva Nicaragua libre. Nos vemos en la próxima.